Tenemos que hablar de algo, bueno, que no es feliz. Nosotros desde REC, ya desde antes que yo ingrese puntualmente, veníamos cubriendo la situación de los contratos COVID, que bueno, había sido una forma de emplear un montón de personal de salud para hacer frente a la pandemia, y que después, con la apertura de las regulaciones y las restricciones, empezó a ser una problemática sobre la situación de estos trabajadores, que en su mayoría eran monotributistas, en una situación precaria. Muy precaria. Y que llevó a diversas manifestaciones. Aquí las hemos cubierto. Hay una situación con una de las enfermeras que se llamaba Lucila Godoy. Tenía una hija de 9 años. Ella, a partir de septiembre del año pasado, se quedó sin percibir, o en realidad se quedó sin trabajo directamente. Ella había logrado sortear un cáncer de mama que lamentablemente en los últimos meses hizo metástasis, y tenemos la noticia de que falleció. Sí, falleció. La gente de Granadero Baigorria asegura que nosotros la entrevistamos. Yo tengo un recuerdo muy vago de haber abordado el tema. No sé si hablamos con ella, sinceramente. Me acuerdo que tomamos un montón de testimonios de enfermeros que estaban resistiendo a los despidos injustificados. Recuerden que en Granadero se produjo uno de los tantos casos de vacunaciones VIP que derivó en la renuncia de uno de los directores de la EPE. Y después hubo un montón de denuncias vinculadas al manoseo de los empleados. Bueno, en el caso de ella, era una empleada que estaba reclamando que se le renueve el contrato COVID y que se le mantenga la obra social porque tenía un tratamiento oncológico. Bueno, hoy nos enteramos que lamentablemente falleció. Bueno, sí, era un tema que habíamos cubierto en REC temprano. También habíamos hecho un montón de notas. Sí. Yo tampoco me acuerdo puntualmente de Lucila Godoy, pero sí de un montón de situaciones y representantes de los empleados de allí que reclamaban que se haga algo con los trabajadores. Y en este caso la gravedad es que ella estaba cursando una enfermedad muy grave, y de golpe, de un mes para otro, se queda sin trabajo, sin posibilidad. Estamos hablando acá de un caso puntual, si uno quiere, en el universo de contratos, que se podría haber tomado cartas en el asunto, porque en una situación así, ¿quién va a conseguir otro empleo que pueda tener seguridad social, que pueda tener acceso a medicamentos y que pueda tener estabilidad, que también la ayude psicológicamente en su emocionalidad del día a estar un poco más tranquila y poder cursar la enfermedad? Un caso, o sea, no pasa hasta que pasa. Hemos dicho todos estos años que era una situación muy precaria, que podía suceder estas cosas, y hoy lamentamos el fallecimiento de Lucila Godoy. Y tenemos dos videos de justamente nuestra cobertura al tema, a la situación de los precarizados. Sí, digo que sigue siendo la misma. Y que sigue siendo. Que sigue siendo la misma. Muchos se vencieron los contratos y se quedaron sin laburo. Y otros están laburando sin contratos y en estado de precarización absoluta. Así le pagamos a nuestros enfermeros y médicos que nos salvaron la vida durante el COVID. Vale la pena recordar estos testimonios porque de algún modo es un homenaje a esta mujer que murió absolutamente desatendida por el Estado. El mismo Estado al que ella le entregó la vida, porque ahí también se contagió de COVID. Sé que tengo un recuerdo que hablamos con ella. En algún momento va a aparecer esa nota, seguro. En algún momento va a aparecer. ¿Lo compartimos? Por favor. Cuatro palabras, es una canallada. Porque durante todo este tiempo, digamos, bueno, nosotros lo advertimos desde un primer momento, ¿no es cierto? Cuando arrancó la pandemia hemos hecho asambleas donde planteábamos el problema de que si acá no había un contrato que garantice una continuidad laboral, que garantice un futuro pase a planta, un salario acorde a la canasta familiar, etcétera, bueno, íbamos a hacer material descartable, que es de alguna manera un poco la frase, ¿no?, que vienen utilizando el personal de salud desde el comienzo de todo esto, y verdaderamente, bueno, todo el discurso, ¿no es cierto?, de los héroes sin capa, el aplauso y demás se cae cuando uno ve que en detrimento, no sé si fundamentalmente por la cuestión electoral o demás, pero evidentemente que hay un recorte presupuestario brutal y donde primero ajustan es por el lado de los trabajadores. Acá lo que nosotros estamos reclamando fuertemente
es el problema? De la continuidad laboral de todos estos compañeros que fueron incorporados bajo la pandemia, bajo las diferentes formas de fundamentalmente como monotributistas, no solo enfermeros, ¿no? Mucamas, el sector médico, etcétera. Una continuidad laboral que no sea cada 2 meses o cada 1 mes, porque ahora quizás les hagan firmar hasta fin de año 3 meses más, pero no resuelve el problema. Son compañeros que están todo el tiempo permanentemente con el estrés y la presión del laburo que realizan y además de que no saben cuándo se van a quedar sin trabajo. Tenemos compañeras que, digamos, están bajo otra forma de precarización brutal, que es la de los reemplazos, lo que históricamente se llamó las emergencias, que yo también entré hacia el hospital y era otra época donde estuve 6 meses sin Esta cobrar. nota Hoy está hablando Vanessa Blanco, enfermera. El reclamo, que parece ser de hace una semana, es de agosto del 2021, hace ya 1 año y medio. Y tenemos otro fragmento de una nota que fue tiempo después, el 1 de julio del 2022, que es un enfermero, Julio del Valle, que relata esto, y si encontrar similitudes es porque el reclamo continuó y sigue en vigencia. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en el Eva Perón? Son 52 compañeros a los que se les terminó el contrato, un contrato que nunca estuvo justificado por ningún tipo de papel, es decir, nunca firmaron nada, y de un día para el otro, por un mero mensaje de WhatsApp, apareció una lista con nombre, apellido y sector de los chicos que ya no tienen que presentar más servicios desde el día de hoy. ¿Por un mensaje de WhatsApp? Sí, un mensaje que fue circulando a los distintos jefes de los servicios. ¿Iban a trabajar todos los días? Claro, estábamos con el cronograma completo, sí, y dan el aviso de que tales enfermeros se van a tener que reprogramar hasta nuevo aviso. Bueno, hasta ahí, digamos, un seguimiento. Hay otras notas, muchas notas en REC de lo que pasó en Granadero Baigorria. Recordemos que lo echaron al jefe de enfermeros también, porque había hecho denuncia. Digo, lamentablemente la muerte de esta enfermera, una muerte que no se le puede adjudicar a la situación, pero sí que se le puede adjudicar a las condiciones en las que peleó, que digamos sin posibilidades de financiar el tratamiento y de ser acompañada, ¿no? Encontré, repasando un poco la historia de Lucila Godoy, una nota del kit de la cuestión que cubrió su caso. Lamentablemente el cáncer había hecho metástasis en columna, pulmón, en el hígado, y después de quedarse sin trabajo, estaba pidiendo desesperadamente al Ministerio de Salud que le facilite un complemento para su tratamiento, que no llegaba a la Argentina. Al día, hace poquito tiempo, pesaba poquito más de 48 kilos. Estaba muy delicada de salud y bueno, quedó desamparada laboralmente, quedó desamparada también en los medicamentos que necesitaba, y una situación que terminó con su vida. Había mucha gente colaborando, juntando donaciones, pero no fue mucho lo que se pudo hacer, y es lo que sucede cuando desaparecen los lazos que uno tiene con el Estado, que debería ser el facilitador de estas cuestiones. Lamentablemente son enfermedades que puede pasar, pero uno dice, ¿y qué hubiera sido si? ¿Y qué pasaría si? Esa es la pregunta. Esa es la indignante pregunta. Sí. Sí, la ucronía. ¿Y si hubiesen intervenido? ¿Y qué sé yo qué hubiese pasado? La verdad que no sé qué hubiese pasado, pero por lo menos tendríamos la tranquilidad de saber que la atendimos. Ahora no.